Bienvenidos a Habilidades del siglo XXI. Esta vez vamos a hablar o a conversar un poco sobre los programas STEM. Los programas STEM es una idea que se ha desarrollado últimamente tanto en Europa como en los Estados Unidos para tratar de acercar a los estudiantes al conocimiento de la ciencia. Básicamente nos hemos dado cuenta que la manera como estamos enseñando la ciencia, en donde la memorización, el aprendizaje de conceptos, la revisión de la historia de la ciencia está haciendo que los alumnos básicamente se alejen y no entiendan a la ciencia como un procedimiento para resolver problemas concretos. Los programas STEM entonces simplemente lo que hacen es integrar materias que normalmente se ven separadas, como es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en un proyecto junto, en un proyecto donde ellos van a tratar de resolver un problema que les aqueja utilizando o que identifican utilizando las herramientas que tienen tanto la ciencia como la tecnología, la ingeniería y la matemática. ¿Qué beneficios podría producir en una escuela un programa STEM? Primero, anima a los estudiantes a utilizar habilidades de pensamiento y orden superior. Segundo, permite a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos en otras materias. Estimula la creatividad y la innovación. Facilita la colaboración y el trabajo en equipo. Y motiva a los estudiantes a ser perseverantes aprendiendo de sus errores. ¿Cómo se operacionaliza un programa STEM en el aula? Bueno, normalmente nosotros tenemos unas disciplinas como son la física, la química, la biología, la tecnología o la computación. Ingeniería quizás es algo que no está tradicionalmente incluido como materia en la escuela, y la matemática. Si nosotros identificamos un problema, por ejemplo, hablemos de la oxidación, podríamos entender en física o en química cómo se dan los procesos de degradación de un producto por la afectación del oxígeno y cómo hay determinados materiales que se oxidan, pero podríamos hacer preguntas: ¿todos los materiales se oxidan? Y vamos a ver entonces que la biología también tiene algo que decirnos con la oxidación, y cómo la oxidación o cómo el oxígeno afecta y lo que en un momento da vida, en otro momento degrada los diferentes materiales. Y podríamos también preguntarnos: ¿y es que el ser humano se oxida? Bueno, si empezamos a trabajar sobre este tema de la oxidación, vamos a encontrar que podríamos hacer una cantidad de preguntas, una cantidad de interrogantes que nos podrían permitir elaborar o construir una situación problemática que de alguna manera podamos en la escuela tratar de resolver y utilizar para ello todos los contenidos de las materias que nosotros estamos señalando. Por ejemplo, tendríamos como preguntas poderosas: ¿podemos evitar que las cosas se oxiden? ¿En el espacio se oxidarán los materiales? ¿Qué son los alimentos antioxidantes? ¿Podremos elaborar químicos que eviten la oxidación de los materiales? ¿Qué es un metal de sacrificio? ¿Cómo medimos la pérdida de material por oxidación? Fíjense que a cada una de estas preguntas podríamos utilizar los conocimientos de matemática, los conocimientos de física, de química, los de biología, y podríamos integrarlos en un solo proyecto que de alguna manera va a ayudarnos a respondernos las preguntas que estamos elaborando. Podemos hacer un modelo matemático que represente la oxidación. Entonces, estos modelos, estos proyectos de STEM, lo que nos van a permitir es acercar un poco más al estudiante a que la ciencia, la matemática y la tecnología nos permiten resolver problemas, o nos permiten acercarnos a la resolución de problemas a través de la investigación, de la prueba, del aprender de los errores, del integrar conocimientos de una materia y de otra. Ahora, ¿por qué un programa STEM podría ayudarnos a desarrollar las habilidades del siglo XXI que hemos estado trabajando? Bueno, si ustedes ven el cuadro y las habilidades que nosotros hemos señalado como prioritarias, nos vamos a dar cuenta que
estos programas STEM nos permiten, en la parte de maneras de pensar, nos ayudan a elaborar análisis sistémicos, a tener visión innovadora. En la parte de herramientas para la vida, lo que es resolución de problemas, uso de la tecnología, manejo eficiente de la comunicación. En las habilidades o maneras de trabajar, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, el emprendimiento. Y en la parte de maneras de vivir el mundo, todo lo que es la conciencia social, la adaptabilidad, la salud. ¿Okay? Entonces fíjense cómo este proyecto responde a estas habilidades, habilidades de nivel mayor que nosotros estimamos se deben hacer o se deben impartir en la escuela del siglo XXI. Ejemplos de programas STEM que podríamos desarrollar rápidamente y que nos permitirían que los alumnos empezaran a sentirse científicos y a sentirse con el poder de resolver cosas. Podríamos hablar de sistemas complejos como acuaponia, aeroponia, construyamos un modelo que funcione, o en cuanto al manejo de la energía, podríamos hacer un modelo de las Naciones Unidas que trabajara sobre cuál va a ser el auto del futuro, cuáles son los problemas que van a enfrentar cualquiera de las soluciones. El auto del futuro será un auto eléctrico como los que está desarrollando Tesla, o quizás será un auto con un motor de hidrógeno, o los autos solares o los autos que se muevan con energía solar van a poder operacionalizarse y poder funcionar realmente, o transformaremos los motores de combustión de energía fósil en motores muchísimo más eficientes que dejen una huella de carbono menor. Y hablando de la huella de carbono, también podríamos hacer un proyecto sobre cuál es la huella de carbono que produce el Colegio del Manglar o el Guayamurí o el MAPIS. Cómo nosotros podríamos identificar cuál es el impacto ambiental que nuestra escuela está produciendo. Si encontramos cuáles son los elementos que nosotros estamos utilizando o para poder funcionar el colegio estamos realizando, nos vamos a dar cuenta que necesitamos una cantidad de energía fósil para movilizarnos y para llegar a nuestras instituciones. Podríamos determinarlo, podríamos saber exactamente cuánto CO2 estamos usando diariamente para poder llegar al colegio. Podríamos tomar medidas diferentes para que reduzcamos la huella de carbono que nuestras instituciones están dejando. La idea entonces es ver cómo se integran estas variables en un proyecto que de alguna manera los estudiantes y los profesores de educación media o de educación básica puedan resolver. Este es un modelo de un cultivo aeropónico. Fíjense que a diferencia de los huertos escolares, esto ya es un modelo de alta producción en donde en un espacio realmente pequeño podríamos hacer una gran producción en este caso de lechuga. O por ejemplo, desarrollar un sistema acuapónico simple en donde en un tanque que podamos cultivar tilapias o cualquier otro pez comestible, podamos utilizar los desechos de esos peces para alimentar unas plantas que sembremos y que esas plantas de alguna manera puedan también alimentar a los peces, hacer un sistema complejo que funcione y que de alguna manera permita entender cómo cualquiera de las variables que afecte el sistema va a intervenir en el sistema completo. Aquí podríamos ver desde los conceptos de física, de ingeniería, de construcción, de biología, de análisis químico, del agua, de la posibilidad o de la viabilidad de que un sistema funcione de manera autónoma. Todos conceptos complejos que en un proyecto concreto podríamos desarrollar. La idea en conclusión es probar con estos sistemas o con estos proyectos STEM
para de alguna manera llevar a nuestros alumnos a que elaboren pensamiento complejo. Muchísimas gracias.